Porque somos organización y movimiento, construimos nuestra historia. Presentamos a continuación Alerta Educativa. Un espacio para compartir experiencias de lucha y autoeducación desde los movimientos sociales. Un programa realizado por Centro Alerta y OPEX para su difusión libre por las radios comunitarias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, todo depende del horario en que nos estén escuchando. Un nuevo capítulo de Alerta Educativa. En el día de hoy vamos a hablar sobre la lucha por la vivienda. Para eso hemos invitado a Graciela de Asambleas Populares Estaciones Ferroviarias. Sí, estaciones. También está Niki Guillerco del Movimiento de Pobladores Vivienda Digna y Cucho del Movimiento Solidario Vida Digna. Bienvenidos a todos, chiquillos. Bueno, para empezar, justo ayer hubo un seminario en la FAU, la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, en donde se habló de vivienda y habían datos bastante interesantes históricos que a mí me parecían relevantes tocar en este momento, como por ejemplo que en el año 1960 la ciudad de Santiago tenía un plan regulador. La ciudad estaba planificada, había un subcentro productivo. La vivienda tenía en parte autoconstrucción. La gente se organizaba para poder construir sus casas. Ya hacia el año 79 había una política de desarrollo urbano que creó en el fondo la liberalización del suelo urbano. Estábamos en plena dictadura. Entonces, hubo segregación habitacional, se creó la lógica subsidiaria y también las lógicas centralistas. Ya hacia el año 97 había un plan regulador metropolitano, hubo un crecimiento de la periferia. Todos sabemos que ya las tomas en la dictadura fueron devastadas, se fueron mucha gente a La Pintana, al Castillo, hacia las periferias. Y en el año 97 hay un crecimiento hacia allá, proyectos habitacionales para clases altas y seguimos con la segregación en la vivienda. Hay una asimetría entre lo que era construcción de la vivienda y los que efectivamente necesitaban casa. Y en el año 2003 hay un incentivo hacia la inversión privada en la periferia. Una dinamización del mercado del suelo. Cada vez el neoliberalismo fue abordando la problemática de la vivienda y la especulación del suelo a través de las inmobiliarias, etc. Y hacia el 2013, una consolidación de un modelo de gestión privada en la ciudad. Todo eso ha producido un montón de conflictos en el tema de la vivienda, que se arrastran por años. Y en este primer bloque queremos hablar sobre un poco de historia de esto, el movimiento de vida digna, sobre los pobladores de vivienda digna y sobre la estación ferroviaria. Entonces, un poco de historia, cómo se levantan, cuáles eran sus problemáticas, dónde están, chiquitos. ¿Quiere partir, Graciela? Sí, vamos a partir nosotros, el Movimiento de Pobladores de Vivienda Digna. Nosotros partimos con un comité de vivienda en la comuna de Maipú, el Comité del Frente Popular, que surgió, ¿cierto?, desde experiencias anteriores de comités de vivienda en la población Arturo Prat, en la población Santa Enriqueta, en Maipú. Y de esa experiencia quedó gente con el ánimo de organizarse y se sumó además a la experiencia organizativa de los doctores habitacionales, que eran bastante fuertes en la vía Arturo Prat, en la vía San Juan. Muchas de esas compañeras organizadas con los doctores sirvieron de primer empuje en términos de compartir su experiencia con nosotros. Posteriormente se crea otro comité, el Comité Esperanza Popular en la Villa Salví de Maipú, que es uno de los sectores de esta comuna con más índice de allanamiento, ¿cierto? Y de escasez de vivienda.
y al mismo tiempo que el sector de Maipú que presenta los barrios más precarizados en términos de vivienda también, reparecido a lo que ocurre en Bajos de Mena, el sector de donde es la compañera Graciela. Luego de esos dos comités se empieza a acercar gente, sobre todo luego de las primeras movilizaciones que ejecutamos como movimiento, y ahí van creciendo más comités. Hay uno en Estación Central, el Esfuerzo Popular, sí, porque el de la salud se llama Esperanza Popular. Y luego se suma otro comité de la agrupación Al Pie del Cerro de la comuna de la población La Vincoya. Y durante el mes de julio también se va a levantar un comité en Santiago Centro, para el cual ya hay varios compañeros y compañeras trabajando, y que tiene la intención de empezar a promover la organización en conjunto con nuestros compañeros y compañeras migrantes, que en estos momentos, al igual que los pobres de Chile, están sufriendo, ¿cierto?, el empuje, el alza de la injerencia y las esferas de acumulación del capital. El último año el negocio de la vivienda, el negocio inmobiliario ha recrudecido eso. Y en eso estamos hasta el momento como movimiento. Graciela. Bueno, nosotros nos empezamos a organizar en el año 2006. Vivimos en Puente Alto, en Bajos de Mena, en el gueto más grande de Chile, hasta el momento. Y fue como complicado igual la historia, porque casi todas las familias que llegamos a vivir a Puente Alto, y bueno, y lo que ha pasado en todos los programas especiales de trabajadores, que eso es lo que somos nosotros, Claro. no nos conocíamos. Todos veníamos de diferentes comunas, entonces no existió ni lo que hoy día se proyecta, por ejemplo, en los comités de vivienda digna o los comités del compañero acá de Pucho, con respecto a hacer una relación en un comité de vivienda y conocerse los vecinos, irse juntos a proyectarse a un sector. Entonces, toda la gente que llegó a vivir por lo menos allá abajo de Mena no iba con familia, sino que llegamos como solos. Entonces nos empezamos a organizar por el hecho de que somos las casas Copeva, las casas que se construyeron sobre el ex vertedero La Cañamera, y somos como un sector como bien golpeado al final. Fue como bien complicado desde un principio todo, porque las familias que llegaron ahí son gente como de harto esfuerzo, pues bueno, como todos los pobres de Chile, ¿no?, y del mundo. Entonces, con un sueldo bien precario, igual todo fue como a través del engaño llegamos ahí, porque estas casas eran para los profesores que estaban como organizados en la CUT. Las diseñaron estas casas para ellos, eran 1800 casas, y los profesores las desecharon, porque, bueno, fue una buena elección en todo caso, porque no pensaron, o sea, yo creo que fueron a ver las casas, y de hecho tuvieron que haber visto la mala calidad de las casas, y además tuvieron que haber visto que iban a quedar al lado de los volcanes, entonces obvio que no se iban a quedar a vivir ahí. Pero Claro. quedaron esos cupos desocupados, entonces lo que hace la CUT es entregárselos a los trabajadores, a algunos grupos de sindicato, y si tú no pertenecías a ningún gremio, te lo vendían. Entonces la CUT está como bien involucrada harto en la responsabilidad de hecho de conseguir esas casas. Pagamos unos cupos. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi caso personal, particular, yo hemos hablado con muchos vecinos también, estábamos postulando a comités de vivienda. Entonces te pedían en ese entonces como 180.000 pesos, 160 por ahí,
alrededor, y eso es lo que uno tenía en la libreta. Pero para poder tener estas casas te pedían 600.000 pesos. Aparte, pagar un gremio a la cruz que eran 80.000 pesos más. Entonces significó conseguirnos plata en la pega, con los familiares y todo lo demás, y endeudarnos, y te entregar las casas así muy rápido en un mes. Ayer se me olvidó comentar en el foro que nosotros no elegimos dónde vivir, porque cuando fuimos a buscar las llaves nos llevaron a una casa destinada. Entonces no era como que tú decías yo quiero esa casa de esquina o yo quiero vivir. No te mostraron un plan, nada. Nada. Estaban las casas listas y eran las que te tocó nomás. Y yo me recuerdo perfectamente cuando nosotros recibimos nuestras llaves, que fuimos con mi hija, una tenía 6 y la otra 4 años, y había un peladero que estaba atrás de nuestras casas. Entonces a mí me llamó al tiro la atención el peladero porque yo dije, ¿qué van a construir acá? Que nos va a dejar un trabajador de la constructora con una bicicleta. Y me dijo un supermercado y un colegio. Yo dije, oh, qué bacán, vamos a tener. Claro, cerca. Todo cerca. Entonces, el sector donde yo vivo particularmente es como aislado, así como que quedamos alejados en realidad como de todo el resto de la vida. Como la periferia de la periferia. Bueno, pasaron los años y nunca llegó el supermercado ni el colegio. ¿Qué hay ahí? Un peladero que es de un privado, que es de la señora Filomena Narváez, y que es el sector más contaminado de la Villa Estación Ferroviaria. Y digo eso porque en el año 2004 explotó una etapa de alcantarillado en el sector y nos damos cuenta que estábamos viviendo sobre un vertedero. Entonces, la lucha de la organización empieza desde el año 2006 con el trabajo de los deudores habitacionales y empezó como enfocado al tema de la deuda solamente, como éramos casas Copeva, como que nos preocupaba más el daño estructural y la alza de las tasas de interés de las casas, y como que habíamos dejado de lado el hecho de vivir sobre un vertedero, y lo dejamos de lado no porque nosotros quisiéramos, sino que porque se hicieron estudios en ese año en el gobierno del señor Lago, y los estudios decían de que estábamos bien, que podíamos vivir tranquilos, que no había contaminación. Entonces, por eso nos empezamos a organizar, por el tema de la deuda. Pero en el año 2011 cambió totalmente nuestra lógica de lucha, como que ya el ser Casa Copeva no era tan problemático para nosotros, sino que nos dimos cuenta que efectivamente sí estábamos viviendo sobre un vertedero, por los resultados que habían arrojado en el año 2010 con otros estudios que hizo la Universidad de Chile, y ahí cambió toda nuestra lucha. Estaba más enfocada en la salud del sector y desde ahí, de ese momento, empezamos a pensar que nosotros teníamos que salir de ahí. Y la única forma de salir de ahí era que se condonaran nuestras casas, claro, y que nos tocaran y erradicaran el sector. Y es lo que nos han hecho cargo durante todo esto. Hasta ahora nada. Hasta ahora nada. ¿Escucho? Mira, a nosotros como un poquito distinto, porque la organización que está en el territorio se constituye como previo a levantar el comité de llegado. Ya. Nosotros como movimiento anteriormente éramos Ser la Bandera, que era un colectivo más de educación popular y cultura, que levantó por los primeros años y que incluso todavía existe en la Escuela Comunitaria La Bandera. Pero hay un minuto en donde empezamos a ver la necesidad de trabajar con mayor profundidad caleta de problemáticas que se estaban presentando en La Bandera, con la población. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que la ausencia de casa, el allegamiento, el alto hacinamiento, que caleta de casas estaban viviendo 2, 3, 4 familias a la vez, como habían extendido su espacio, y dijimos que era fundamental como empezar a levantar un comité de allegados en la población. En el sector solo había un comité de allegados que lo estaba moviendo la municipalidad o que lo estaban moviendo como partidos políticos más tradicionales, pero no había ningún comité de allegados que estuviera levantado más de como otra perspectiva y que apostáramos no solamente por la casa, sino como por un barrio distinto, como por otros sueños. Y ahí es que levantamos el comité Quiero Mi Casa,
Comité que la gran mayoría de los vecinos son de la misma población. Hay algunos de poblaciones cercanas o de comunas aledañas, pero la gran mayoría son de ahí de la población La Bandera, y que tienen también toda una historia, porque son los hijos o los nietos de las primeras personas que llegaron a hacer la toma en ese sector. Entonces lentamente fue creciendo, levantamos el comité y se empezó a ver que finalmente no era algo como ajeno a la población. Como que incluso siempre hacemos la autocrítica de que quizás el comité y la lucha de vivienda la deberíamos haber levantado antes, y quizás no haber sido como tan lentos como de trabajar lo educativo por tantos años y no como multiplicar las acciones de lucha que teníamos en el territorio. Claro. Bueno, vamos a terminar este primer bloque, vamos a ir al primer tema musical. Hey yo, es Bicho MC. Desde Texas Studio, es lo que suena. Organizar tu rabia, hermano. Organizar tu rabia, hermana. Escúchalo. De niña me daba miedo vivir en mi hogar. Escuchaba peleas, golpes y ruidos, salirme a acostar. Un techo indeble se levantaba, no me dejaba soñar. El hecho de que en este lecho no conocía la intimidad. Había humedad, abundaba la inestabilidad, el temor de un incendio y todo lo que podía causar. Un material ligero que la lluvia quería arrasar. El sueño de una pieza sola, difícil de alcanzar. De niña viví la lucha por la casa propia. De niña me tocó vivir todo lo que el alcohol provoca. Tenía pena, quería saber qué es lo que pasa. Escuchando crece y avanza la lucha de los sin casa. Sentía conversar, la verdad entendía muy poco. Miraba la tele, veía mentira frente a mis ojos. Angustia, pena y dolor, nadie me los quitaba. Si me preguntas qué pasó, todo eso se convirtió en rabia. Tu identidad se forjará, manifestarás tu ideal. Al despertar encontrarás tu rabia y organízala. Tu identidad se forjará, manifestarás tu ideal. Al despertar encontrarás tu rabia y organízala. Rabia que la mujer se tome como instrumento, a que un hombre atienda, consienta y le venda su cuerpo. Rabia que sea rica y hueca le llame la atención, a que figurar, gastar y comprar sea tu ocupación, a que buena educación no tengamos alcance. Rabia a los liceos técnicos hechos para limitarte, a que si no tienes plata no puedan salvarte, a que las malditas leyes nunca estén de nuestra parte. Rabia que los cerdos abusen de su poder, a que maltrato tras maltrato el resultado es ascender. No nos vengan con cuentos, con testigos farsantes, muerta a todos los asesinos y apago como Bustamante. Que los medios burgueses desvíen la atención, a que en medio de estupideces nos metan otro gol, a que mi vecina sepa la vida de Pamela Díaz y que no tenga puta idea de lo que pasa en la Araucanía. Tu identidad se forjará, manifestarás tu ideal. Al despertar encontrarás tu rabia y organízala. Tu identidad se forjará, manifestarás tu ideal. Al despertar encontrarás tu rabia y organízala. ¿Quieres criticarme? Con el dedo apuntarme. Si no has vivido lo que yo, no te atrevas a juzgarme. Si hablo de guerra de clase, no se vaya a sorprender. Tú lo sabes muy bien, solo que no lo quieres ver. Mi odio a los cuicos no es discriminación. Discriminatorio es el capitalismo en su expresión. Acúrrete, elimina al burgués que lleva dentro. Libérate, examina bien quiénes son los violentos. No luchemos por migajas ni por mísera reforma. No escuchemos palabras que no apuntan a transformar. No quiero discurso de que somos todos iguales. Iguales somos los oprimidos de todos los lugares. Tu vida es la que te hace quien eres. El pueblo se necesita a los hombres y mujeres. Mi rabia no me cega, mi tiempo no desperdicio. Mi vida si lo quiso, aquí mi rabia organizo. Tu identidad se forjará, manifestarás tu ideal. Al despertar encontrarás tu rabia y organízala. Tu identidad se forjará, manifestarás tu ideal. Al despertar encontrarás tu rabia y organízala. Cuando la pena se transforma en fuerza, cuando tu pasado crea lo que hoy día piensas, cuando no eres solo tú, cuando te importan los demás. Toma tu rabia y organízala. Toma tu rabia y organízala. Toma
Educativa hablando sobre las luchas por la vivienda, el suelo, la vida digna. Y queremos saludar a algunas de las radios que nos retransmiten, la Radio Placeres en Valpo, un saludo a los amigos de la Radio Placeres, también a la Radio Galaxia en San Antonio. Saludamos a la gente de Agencia de Noticias Medio a Medio. En este segundo bloque queremos preguntar lo siguiente: ¿cuáles son actuales demandas que tienen las agrupaciones, asamblea, comité, movimiento y las principales problemáticas? Vamos. Ya, les cuento, nosotros actualmente, como a nivel local, estamos peleando dos grandes terrenos. Uno, el seccional La Platina, que es sumamente importante como para la lucha pobladora en el sector sur de Santiago, principalmente en las comunas de La Pintana, San Ramón, Puente, La Granja, El Bosque y La Cisterna. ¿Y por qué? Porque el último como gran terreno, como bien conectado y ubicado que tiene el sector. Es un seccional que aborda 300 hectáreas, que incluso tiene el tamaño de poder convertirse como en algún momento en una futura nueva comuna del sector sur, y por tanto el área de expansión más importante para solucionar la lucha de vivienda en ese sector específico. Para nosotros ese terreno es súper fundamental porque ahí se puede, y con la fuerza y con los comités que están como luchando y apostando por ese terreno, se puede apostar a construir un barrio distinto y un barrio grande, un proyecto, un megaproyecto importante que incluso puede cambiar la lógica y devolverle dignidad a toda la gente del sector sur. Tenemos que pensar que poblaciones cercanas han sido sumamente dañadas, como el Castillo, la San Rafa, principalmente los vecinos de La Pintana más que nosotros en San Ramón, pero han sido construidos desde una segregación, desde un interés económico. Entonces la visión que podría tener el seccional La Platina, y que es a lo que nosotros le estamos poniendo harto inco ahora, es súper importante. Y el otro terreno que nosotros estamos viendo es un terreno interno dentro de la población La Bandera, que nosotros a ese proyecto habitacional le estamos llamando Comunidad Organizada La Bandera, que incluso es muy cerca de donde nosotros tenemos la asamblea, un par de cuadras nomás, pero que va a ser nuestra primera experiencia de barrio organizado, de barrio construido y organizado, que nos va a dar la fuerza para poder disputar y pelear de mejor manera el seccional La Platina. Y esas son como las demandas más puntuales, más locales, pero al mismo tiempo nosotros sabemos que es necesario levantar y posicionar problemáticas mayores. Claro. Y ahí a nosotros nos es de mucho interés de ir levantando primero la desresponsabilización que tiene el Estado frente a la temática de vivienda, y que eso se ve expresado en una política solo de decretos, en donde, a diferencia de, no sé, educación, salud, trabajo, vivienda no se legisla a través de una ley general de vivienda que asegure el derecho, que lo consagre como un derecho, y solamente está visto como un bien, como una mercancía, como un negocio. O sea, a nosotros nos interesa caleta posicionar una ley general de vivienda, pero una ley general de vivienda hecha a la medida de las necesidades de nosotros, no del empresariado. Y en ese sentido nosotros creemos que es sumamente importante avanzar en la apuesta de proyectos habitacionales autogestivos, aumentar la cantidad de bancos de terreno a nivel comunal, tener una mayor incidencia en los planes reguladores tanto comunales como metropolitanos, y empezar a intentar poner en la palestra una forma de construcción distinta a la que actualmente vivimos. Vivimos en un Santiago, en una metrópoli sumamente segregada y sumamente desigual. Entonces nosotros creemos que tanto por estas luchas concretas en los terrenos que estamos dando, pero también con la apuesta de ir transformando la ciudad, es necesario ir como articulando lo local con lo global. Claro. Bueno, también agregando, y en relación también a lo que estábamos planteando anteriormente, estas tres organizaciones igual se juntan en un espacio, se articula un espacio que es la Coordinadora de Lucha por el Derecho a la Vivienda, que un espacio quizá a diferencia de otros momentos de coordinación, otros momentos de articulación, hoy día nos junta la realidad, nos articula una realidad, una historia, donde se manifiestan, bueno, aparte de las demandas que ya ha planteado el Cucho, se manifiesta también esta necesidad de que los barrios tengan una perspectiva organizada. O sea, para nosotros una demanda quizá la interna es que efectivamente
es necesario hoy día romper las lógicas en las cuales se están relacionando hoy día los pobladores, Claro. las pobladoras, y que éstas se empiezan a manifestar de manera organizada, de manera comunitaria, y esto viene a cambiar la perspectiva también en la que pensamos nuestra ciudad, nuestros barrios. Igual hoy día nosotros desde la coordinadora, en el Movimiento Popular y Vivienda Digna, en Puente Alta y en Bajos de Mena y en Vida Digna, también asumimos de que las ciudades han sido planificadas bajo las lógicas de acumulación propia de las ciudades, y por lo tanto responde a que en diferentes periodos nosotros nos estén expulsando. Por lo tanto, recuperar la ciudad, recuperar el derecho a esta, al barrio, también significa que nuestras demandas se van articulando en torno a otros elementos como la educación, como la salud, como la problemática de las pensiones, como la problemática de la infancia, pero fundamentalmente se enfoca en la posibilidad de que nosotros decidamos respecto a la ciudad, respecto a los barrios y respecto a nuestra vivienda. Claro. Eso se ve consumado también en poder autogestionar nuestros proyectos de vivienda, desde el diseño, la participación, pero también la construcción, pero también de que el Estado genere todos los medios para que esto se dé. Porque también se podría plantear de que efectivamente existen, pero sin embargo los métodos los cuales se realizan es intermediada por una constructora, intermediada por una entidad patrocinante que responde a ciertos intereses, intermediada por los bancos, y esto debe cambiar. Ahí es donde es fundamental de que el Estado, a partir de los mismos recursos que nosotros mismos creamos, los ponga a disposición, sean administrados por los pobladores y empiecen su proceso de diseño y construcción. Bueno, con toda la infraestructura que sea necesaria. Sumado a esto también, instituir el derecho a la vivienda, porque tampoco tiene sentido plantear todo lo que estamos planteando si la vivienda no es un derecho como tal. Claro. Independiente de que tengamos que entrar ahí a discutir respecto a elementos más profundos de qué significa efectivamente el derecho a la vivienda, cómo se entrega la vivienda, cómo se construye la vivienda, cómo se, por lo que tú nombraste al inicio, del tema del conflicto de la propiedad individual respecto a la vivienda. Es un proceso de discusión igual interesante, diríamos, los comités, pero sin embargo es necesario romper con la segregación y entender de que la vivienda es un derecho de los trabajadores y trabajadoras. Tenemos derecho, nosotros quienes trabajamos, derecho a tener un lugar donde dormir, donde descansar, donde desarrollarnos y reproducirnos, como también nosotros hoy día somos quienes construimos la vida. No es posible de que quienes construyen los hospitales, las clínicas, quienes construyen los colegios, quienes construyen la casa, los más ricos, hoy día se vean sin salud, sin casa y sin educación. Sí, como plantean los compañeros, evidentemente dentro de nuestras demandas de más largo plazo o que marcan la lucha también está el tema de un nuevo marco legal que regule la construcción y la gestión de la vivienda popular. Y como decía ayer recién, evidentemente esa es una demanda vacía si es que no la respaldamos, ¿cierto? Y como orientación del Movimiento Popular de Vivienda Digna, estamos volcados también a generar en los territorios la capacidad de imponer esa ley, porque creemos que no sacamos nada con demandar una ley a una Cámara de Diputados, ¿cierto? Y de senadores que responde a los intereses empresariales, responde directamente al bolsillo de quienes diseñan la política de vivienda en estos momentos en este país, que son las grandes inmobiliarias, las grandes constructoras del capital inmobiliario. Y en ese sentido, nosotros creemos necesario generar estos comités que sean un aporte organizativo a su barrio y que sean capaces de dinamizar los procesos de organización, mediante los cuales podamos acumular una fuerza suficiente como para poder lograr en primera instancia que abrir el debate nacional en términos de una nueva política de vivienda. Y en cuanto a las demandas puntuales, nosotros en estos momentos el Comité Frente Popular en Maipú, bajo esta misma lógica, ¿cierto? Que exigiendo la negociación con la constructora Popuro, que es una de las grandes constructoras de Maipú, que es dueña de casi todos los terrenos que hay en Maipú disponibles, se le exigió la negociación de uno de esos terrenos, ¿cierto? Y a través de la movilización, a través de la lucha, logramos establecer esa negociación y en estos momentos hay una promesa de compraventa firmada por ese terreno. Lo que le queda a ese comité es finiquitar ciertas trabas burocráticas y generar la voluntad política de parte del gobierno de turno de financiar también estos proyectos, porque el subsidio habitacional que da el gobierno, que en el caso de estas construcciones colectivas se ocupa el subsidio de todos para comprar el terreno, para hacer la casa, etc.
es insuficiente para construir una vivienda bajo parámetros mínimamente respetables en términos internacionales incluso. Claro. Lo que resulta de subsidio es construir más bloques, más quietos, más vivienda precaria, lo que al final del día es un flaco favor que nos podemos hacer nosotros mismos, porque esa vivienda va a seguir reproduciendo los flagelos que sufrimos los pobladores día a día, la pobreza, la segregación, la exclusión. Eso en Maipú y los demás comités también están en procesos de lucha con respecto a conseguir terrenos para desarrollar sus proyectos. Todos esos proyectos, como decían los compañeros también, bajo una lógica de participación, ¿cierto?, de diseño lo más democráticamente posible, y eso se expresa en que hemos trabajado hasta el momento con Habitar Colectivo, una organización de estudiantes que estuvimos compartiendo el foro ayer en la Chile, que nos ayudan a llevar adelante estos procesos de diseño participativo y colectivo del barrio y la vivienda. Gracias. Bueno, en el caso nuestro, como que tenemos varias demandas en realidad. El tema de la salud, o sea, nosotros creemos que no solamente podemos exigir la condonación de nuestras casas, porque eso no nos permite, efectivamente, el día que se llegue a condonar nuestras casas, que es lo que necesitamos ahora, no soluciona el problema al final de la contaminación de este sector. Entonces, la demanda es como bien a largo plazo al final, porque si se han demorado ya 20 años en reconocer el daño que nos han hecho, entendemos y sabemos que el día que nos erradiquen de ahí va a ser quizás unos cuantos años más, y si es que llega a pasar. Pero es luchar, seguir luchando porque en realidad nuestra familia vivan dignamente, que creemos que lo merecemos. Nos gustaría algún día, como te digo, irnos y nosotros poder elegir dónde irnos a vivir, no hay que decidan otros por nosotros. Y la única forma de llegar y conseguir todas esas demandas es a través de la organización. El territorio, haciendo talleres de niños, en FERSA que tenemos en nuestro sector, que igual las cosas no son de las mejores, uno con los años y con el tiempo va aprendiendo, y eso, más que nada, conseguir la condonación de nuestras casas y en algún día poder, que no queden esas casas para otras personas, que fue lo que ocurrió en el volcán. Cuando la gente del volcán se mojó en el año 97 igual que nosotros, lo que hace el Estado es entregarles 4 millones de pesos y le dicen vayan y compren en otro lado. Entonces al final lo que hicieron fue que al desocupar los departamentos, una toma de terreno que estaba aledaña a la villa de nosotros, que era el campamento Carlos Oviedo, se fue a tomar los mismos departamentos. Entonces la idea es que el día que nosotros dejemos nuestras casas, no vaya otra gente a tomárselo, porque si no significa que va a seguir y va a continuar el mismo daño. Y han habido tantas malas políticas aplicadas ya en Puente Alto, como por ejemplo la segunda oportunidad, que después era entregarle 17 millones a la familia, y la gente, lamentablemente, cuando es pobre, cree que con 17 millones va a hacer un montón de cosas. Entonces esas familias lo que hicieron fue comprarse en nuestro sector o en sectores de ahí mismo debajo de Mena, y las casas le salieron sobre 30 millones, entonces tuvieron que endeudarse con otro crédito hipotecario. Entonces son familias que van a terminar 30 años más endeudadas. Entonces al final todas las soluciones que ha entregado el Estado han sido migajas que nosotros no estamos dispuestos a aceptar. Por lo mismo exigimos la condonación y irnos de ese sector. Y eso es parte de la dignidad también. Sí, eso en realidad es fundamental. Cuesta conseguirlo, pero estamos dispuestos a hacerlo, llegar hasta el final. Bueno, pasa rápido los bloques acá. Estamos en el tercer bloque de alerta educativa para las personas que se están incorporando a la sintonía.
Estamos hablando sobre la lucha por la vivienda con hartos compañeros y una compañera también, Graciela. Y en este bloque queremos hablar sobre la relación con el Estado ingrato que nos segrega, que no nos ofrece ninguna solución. Y delante hablaba el Miki sobre nuevo marco legal. Sí. ¿Cuál es la relación que tienen con el Estado en estos momentos? Bueno, con respecto al Estado, tú hiciste una recapitulación al principio del programa de como de los últimos años de política habitacional. Lo que nosotros entendemos es que hay una continuidad más allá de la imposición del neoliberalismo durante la dictadura militar. Existe una continuidad en la política estatal con respecto a la vivienda, porque si bien durante la fase del estado de compromiso, como se conoce durante el siglo XX, hubo cierta planificación con respecto a la vivienda. Era una planificación que miraba también la fluctuación del mercado, era una planificación que estaba acorde con el negocio inmobiliario que también existía en esa época. Solo algunas franjas de los sectores populares lograban acceder a vivienda más estable en ese tiempo, y que eran básicamente los sectores obreros sindicalizados, pero gran parte de los pobres de la ciudad y del campo en Chile se vieron totalmente ajenos a alcanzar algún tipo de solución. De ahí las poblaciones callampas, de ahí las tomas de terreno a partir de los 50. La dictadura no hace más que profundizar la lógica mercantil de la gestión de la vivienda popular. Y ya lo que nos encontramos ahora. Y en estos momentos estamos viviendo una de las peores fases, creemos nosotros, de nuestra historia, en el sentido de que los flagelos que el Estado liberal de inicios del siglo XX sometió a los pobres de la ciudad, como por ejemplo los conventillos, los CITES, ese nivel de vida la estamos volviendo ahora, ¿cierto? Es cosa de ver el centro de Santiago, los niveles de vida que tienen muchas familias pobres, trabajadoras, la mayoría de ellas migrantes que ocupan los mismos conventillos. De hecho, son casi las mismas construcciones que ocuparon nuestros antepasados hace 100 años, ¿sí? Y hoy día se vuelve a ver eso. Entonces, nuestra relación con el Estado, evidentemente, es una relación de antagonismo en primerísima instancia, porque más allá de las coaliciones políticas, como te decía, había una continuidad con ciertas muy breves excepciones con respecto a la política de vivienda del Estado. En estos momentos, si bien, como te decíamos delante, nosotros estamos en pie de lucha, ¿cierto? Y de construir también y elaborar como pueblo organizado las propuestas de este marco legal, evidentemente que tiene que existir un diálogo con el Estado en el sentido de la aplicación de estas reformas y de la solución de las necesidades actuales que tenemos y que se organizan a través de los distintos comités de vivienda que existen. Y esa relación es bastante tirante. Lamentablemente nos enfrentamos a un Estado que no escucha a la ciudadanía en este caso, y la única forma de ser escuchado y de sentarnos a negociar con ellos es movilizándonos. Claro. Golpeando al Estado, golpeando a los dueños de la empresa, y ese ha sido hasta el momento de nuestra relación con el Estado. El movimiento estudiantil es un ejemplo que grafica el carácter del Estado en Chile, o cómo se construyó el Estado durante esta democracia neoliberal después de la dictadura, que es un Estado que no admite reformas, porque está organizado como un Estado que está orientado a garantizar el negocio, ¿no? Entonces, cualquier forma de negociación que los pobres podamos instaurar con el Estado, generalmente es precedida de niveles de movilización gigantescos, como lo logró hacer el movimiento estudiantil.
Entonces no solo la relación con el Estado que tenemos parte de entender esa situación y de entender que tenemos que generar niveles de movilización constante, grande y de organización para poder incidir en el marco legal. Sí, me gustaría agregar que ese desencuentro entre el Estado y el pueblo tiene momentos de radicalidad inmensa respecto al proceso de la vivienda que se expresan en elementos bien claros, como por ejemplo que a través de la historia y que tiene expresión hoy día en los comités que hoy día se están organizando, es que el Estado busca, como no construye, como el Estado subvenciona, como el Estado mueve recursos en función de la banca y la inmobiliaria, tiene que asegurar rentabilidad y tiene que asegurar demanda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que finalmente hasta el día de hoy, y eso que viene desde los años 30, de los años 20 hacia adelante, nos encontramos que hoy día tenemos comités con terreno, con gente, con necesidad, pero sin embargo, por las características y con el dibujo de la vivienda y todos los elementos posibles para realizarlo, sin embargo, el Estado define que el proyecto es inviable económicamente. Sin una mirada respecto a la necesidad, sin una mirada que ahí está el terreno para poder construir, que están todas las condiciones para poder realizarlo, el proyecto es simplemente inviable porque en términos de demanda no refleja la ganancia económica para la empresa privada que va a ir a construir. Bueno, los chiquillos han caracterizado súper bien como la de responsabilización y el rol que no está cumpliendo el Estado, que no está garantizando nuestro derecho a una vivienda y un barrio digno, que no está garantizando la construcción de una sociedad integrada, mucho más igualitaria, y no la ciudad que estamos viendo. Y en eso a mí me gustaría puntualizar igual como una perspectiva que nosotros trabajamos también en torno a la relación con el Estado, y que nace de una consigna de unos compañeros y compañeras que nosotros influyen harto, que son los compañeros de la FOP Argentina, que es de trabajo y por fuera del Estado. Si bien nosotros sabemos que la relación que nosotros entablamos es demandar y rebasar la institucionalidad y poder conquistar un derecho que nos está llegando, sabemos finalmente que el Estado es una institución que siempre va a ser así. Siempre va a ser un Estado que va a apoyar como a la Cámara Chilena de la Construcción, a las constructoras, al gran empresariado, y difícilmente se va a colocar en la situación de la inmensa mayoría del país, de los trabajadores, trabajadoras, pobladores, de los diferentes pueblos que somos. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que la relación siempre va a ser conflictiva, siempre va a estar tensionada, porque finalmente lo que nosotros estamos pidiendo no solamente es un techo, es más que eso, es un barrio organizado, es cambiar la lógica con la que se han construido Santiago y la ciudad de hace más de 100 años. Entonces, creemos que esta relación siempre va a ser tensa, pero que no hay que negarla, que no hay que creer que no existe, sino que hay que saber cómo afrontarla. Y en ese sentido nosotros creemos que una apuesta central es que el movimiento pobladores no solamente tiene que reventar el conflicto de la vivienda, sino también tiene que saber instrumentalizar como los derechos sociales que pueden entregar el Estado y tomarlos bajo su control. Y para nosotros eso es central. Por eso que en términos de construcción de barrio, para nosotros el diseño participativo y un proyecto autogestionado es central, pero también creemos que nosotros esta relación tiene que ir rebasar y tensionar otras cosas, apropiarnos de de educación, tomar el control de nuestros procesos de salud y romper con la típica oferta que nos desarrolla el Estado, que es una oferta terrible y mala. Y en ese sentido nosotros creemos que el eje central viene a ser empoderarnos, poder tensionar al Estado, poder rebasarlo, poder tirarlo como a nuestro favor, en pos de construir como la tan comunidad organizada que nosotros soñamos, que finalmente eso es como lo que nosotros apostamos, como un lugar en donde nuestra misma organización expresada en autogestión pueda cumplir como nuestros servicios, suplir nuestras necesidades y también hacer lo que nosotros queremos por nuestro interés y recuperar nuestras vidas finalmente. Gracias. Bueno, la relación con el Estado nunca ha sido buena. Todo lo contrario. Lo que pasa es que yo creo que falta como, por lo menos yo hablo como Puente Alto, en Bajo de Mena existe una relación tremenda que la sabía hacer súper bien la derecha, por lo menos en el municipio, de
como acercarse a las redes, como a los dirigentes, ¿cómo lo digo? A ver, cómo se relaciona en realidad con los dirigentes y con la población allá en Bajo de Mena es complicado. Y lo que nunca podía hacer con nosotros como ferroviaria. Nosotros jamás hemos dejado entrar a un candidato político en nuestro sector, nunca. Entonces es peor la relación con... Ni hablar de Sandón entonces. No, olvídalo. Entonces no sé. Fue alcalde Fue alcalde de... ¿Cuánto alto? Mucho tiempo. Mucho tiempo. De hecho, la relación con él es muy mala. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque igual estos tipos, la gente por lo menos en Bajo de Mena es increíble porque uno dice un sector, el gueto, hay alta pobreza y todo lo demás, pero la relación que tiene por lo menos la gente allá es muy cercana a la derecha. Y es increíble cómo se nota, porque los locos han hecho bien la pega en realidad. Eso de la cajita de mercadería y todas esas cosas que la gente cae fácilmente, claro, por el hecho de que la necesidad. Entonces, ¿y por qué lo digo? Porque al final, para mí el Estado involucra todo eso, no solamente el municipio, en algún momento ponte tú sentarte a negociar una mesa, que no es porque te la den de generoso, pues si al final es porque te fuiste a tomar el ministerio, porque te tomaste la Cámara chilena, porque en algún momento nos tomamos el Ministerio de Hacienda, la oficina del ministro, y por esa razón te dan las mesas. Pero al final lo que te dan siempre son migajas. Entonces, la mayoría de la gente que no se organiza en este país acepta esas migajas. Yo me recuerdo cuando nosotros nos iniciamos en nuestra lucha, era como impensable de que en algún momento el Estado reconociera que las tasas de interés de nuestras casas estaban muy altas y que había que bajarlas. Y se peleó y se logró bajar eso. Entonces la lucha continuó porque nosotros decíamos, pucha, si se ganó esta rebaja de tasas, podemos conseguir más cosas. El gobierno de Piñera hizo algunas condonaciones a nivel nacional, entregó 2.000 condonaciones y también fue a costa de harta lucha que se dio, pero también fue bien astuta la forma como operó el gobierno de Piñera, porque lo que hizo fue condonar a los dirigentes y a un par de vecinos y se terminó la lucha de los urbanos. Entonces siempre ellos tienen una lógica, bueno, para mí es malvada, si no tiene otro nombre. De cooptación, por claro. eso. Entonces siempre la relación con el Estado va a ser mala, pues, y de la historia y de lo que hablaba acá el Miki delante, desde los principios del conventillo y todo lo demás, todo lo que significaba. Entonces no tendría por qué ser diferente para nosotros, claro, si somos los mismos pobres en realidad. Así es que difícil, muy difícil llegar a sentarse con ellos. Bueno, terminamos el tercer bloque, vamos a ir al tema musical. Las casitas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos, esperando un Peugeot. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con resipol. Las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas y todos visten policrón. Juegan bridge, toman martini dry y los niños son rubiecitos y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. Y el hijito de
su papi, luego va a la universidad, comenzando su problemática y la intríngulis social. Fuma pitillos en Austin Mini, juega con bombas y con política, asesina a generales y es un gángster de la sedición. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con resipol. El cuarto y último bloque, nos queda súper poquito tiempo, así que rápidamente vamos a ir a los principales desafíos por la vivienda. ¿En qué están ahora? ¿Cuáles son los desafíos que...? Ya, voy a agregar quizás más de lo que se ha venido hablando, de Claro. que dentro de los desafíos, aparte de la lucha que estamos dando hoy día por los terrenos, por las condonaciones de deuda, ¿cierto? Para nosotros como vivienda digna hay una labor fundamental que tiene que ver con cómo también terminamos con este mito de que los vecinos sean para la casa cuando logran su casa. Tiene que ver con cómo hoy día nos hacemos cargo de nuestros territorios y abordamos de que no es después cuando construimos el barrio organizado, sino que desde los mismos procesos de lucha. Y ahí quizás lo que nosotros apuntamos y quizás el llamado que hacemos constantemente es que la organización se conforme desde la fraternidad, desde la solidaridad, desde la asamblea, desde la horizontalidad, desde la democracia, que es un espacio de discusión abierta entre los vecinos y vecinas de cómo se tienen que ir haciendo cargo de sus problemáticas, y que finalmente la lucha, cuando se habla que desde la casa, no es solamente por la infraestructura, sino es todo lo que pasa dentro del hogar y todo lo que pasa afuera del hogar. Y por tanto, para nosotros, desde una posición quizás como más radical, transformar la realidad es transformar la ciudad, es transformar los barrios. Hacernos cargo de los barrios es transformar nuestra realidad, transformar nuestras relaciones. Entonces, para nosotros hoy día es un desafío central hacer un llamado a los vecinos y vecinas de que se organicen colectivamente, de que enfrenten sus problemáticas colectivamente, y que solamente de manera colectiva son capaces de ir consiguiendo todos los objetivos que se han ido plantando. Hemos visto en nuestra asamblea, en nuestro espacio, que no hay otra manera más que cuando los vecinos y vecinas se organizan y se confrontan contra la autoridad, es donde pueden efectivamente no solamente sacar una reunión, sino que hemos conseguido más. Y que hoy día se expresa, por ejemplo, en la Casa Esperanza Popular como lugar de resistencia organizativa, un espacio recuperado de los narcotraficantes, recuperado también de una inmobiliaria que es dueña de esa, pero también el terreno del Frente Popular, y otro espacio organizativo más que viene a expresar la resistencia de los pobladores a la dinámica de privatización de nuestros derechos y nuestra dignidad. Sí, para complementar lo que dice el compañero, los desafíos, bueno, además de lograr llegar a buen término con los proyectos que están andando ahora, los proyectos habitacionales, los desafíos tienen que ver con profundizar, ¿cierto?, con densificar nuestro circuito organizativo al interior de la pobla, que rebasen la demanda de la vivienda, que se expresen en organización y en movilización con respecto a las demás demandas del territorio, de los territorios populares. Nosotros, efectivamente, la lucha no puede ser solo por la casa propia. Ya ahí pasó, Sí, vale. nos están mandando saludos de la calle. No puede ser solo la lucha por la casa propia, sino que por construir un barrio organizado, solidario y que sea capaz de sustentar y amplificar las relaciones sociales que se construyen al interior de la organización, que están caracterizadas por la solidaridad, ¿cierto?, por generar prácticas organizativas democráticas y que están orientadas, por supuesto, a que vayamos aprendiendo día a día a poder construir una sociedad mejor. Así que se tiene que construir desde nuestros hogares, desde nuestros barrios, desde las relaciones que instauramos con nuestros semejantes. Gracias. Yo creo que el mayor desafío es seguir organizado. Que independiente de lo que se gane, de lo que venga, la gente tiene que seguir asistiendo a una asamblea,
no sé, en algo tan simple como, por ejemplo, si se va a hacer un cambio de techo, si hay un vecino que está enfermo, hay que estar ahí. Esas cosas no se tienen que perder, porque es lo que ocurrió con la organización de deudores fundacional a nivel nacional. Se condonaron algunas casas y la gente se fue por la casa. Entonces, eso no puede volver a ocurrir. Por eso nosotros siempre hacemos como harto hincapié al trabajo territorial, que es importantísimo. Y con toda la experiencia con respecto a la organización, nosotros tenemos algunos vecinos que en algún momento estaban con problemas de depresión, crisis de pánico y cosas así, y la única opción que encontramos que era válida era organizándose. Entonces hoy día tengo un par de cabras jóvenes haciendo el taller de niños del sector. Y tengo un vecino que me acompaña siempre, que de hecho ayer estaba en el foro, está a cargo se le dio responsabilidad y pudo salir de su depresión. Entonces yo siento que no tiene que ver solamente con preocuparnos de tener un techo, sino que también preocuparnos de lo que le pasa al vecino, de cómo integrarlo a una asamblea, de que él se sienta parte importante de la asamblea y que tenga derecho a expresarse y decir lo que él considera que sea necesario. Entonces eso, organizarse, seguir así siempre hasta el final, hasta una cosa muy mínima. Ahí está ese espacio, ¿cierto? Ya, mira, bien cortito. Yo creo que el gran desafío que tenemos es lograr construir una ciudad distinta. Y para construir una ciudad distinta tenemos que cambiar los métodos con los que se ha llevado a cabo. Actualmente quien construye ciudad son las inmobiliarias y las constructoras. Nosotros, para poder cambiar esta lógica de ciudad y buscar como una forma distinta en vivir, implica sí o sí de crear nuestros propios medios de construcción. Implica sí o sí avanzar en términos cooperativos, que en Chile casi ni existe. Implica sí o sí levantar nuestras propuestas e incluso profundizar también lo técnico. Implican varias cosas. Implica finalmente hacernos cargo también de todo el proceso y no solamente de ser sumamente buenos en la lucha para conseguir el subsidio, para conseguir el terreno, sino también tener ese espacio de lucha que finalmente implica construir nuestros propios medios. Yo creo que ese es el gran desafío, construir nuestros propios medios, empezar a tener más relación con las cooperativas, tener más relación con estudiantes, docentes de arquitectura, con trabajadores del servicio y empezar a hacer una fuerza de pobladores mucho más grande, mucho más fuerte y ir levantando paso a pasito, ahí siguiendo la línea del Yerko, autogestión. Yo creo que eso es central, empezar a mirar las experiencias que se dan en Argentina, en Uruguay y empezar a levantar algo nuevo. Aprovechando que estás hablando sobre experiencia, vamos a ir al para la palabra. ¿Alguna recomendación, chicos, sobre textos, documentales, etcétera, que quieran recomendar a nuestros radioescuchas para que se puedan informar sobre esta lucha? O sea, particularmente unos compañeros de Vivienda Digna realizaron un micro documental que tiene dos ámbitos. Uno es conocer la historia de los pobladores, que nos sentimos nosotros constructores, parte de la construcción de esa historia de los pobladores, desde las primeras tomas de terreno, en la lucha de los arrendatarios, hasta nuestra época. Entonces lo pueden buscar en YouTube como micro documental Vivienda Digna, y que finaliza con los doctores habitacionales y empieza la historia de Vivienda Digna, que no esperamos ser la gran organización, sino que en realidad tiene un reflejo más de cómo los pobladores y pobladoras se están organizando en todo Chile y que el espacio también tiene momentos de felicidad, de compañerismo, de fraternidad, de amor, como también muchos de lucha, y esa es la ruta que hay que seguir. Igual para los que quieran informarse más sobre la historia del movimiento pobladores, también pueden consultar el Tomando su sitio de Mario Garcés, un gran libro como para retroceder un poco a nuestras raíces y darnos cuenta de dónde venimos, porque ahí se trata las tomas de terreno en Santiago. Y
los libros de Vicente Espinosa para la historia de los pobres de la ciudad, y también pueden encontrar referencias sobre el movimiento restauracional. ¿Alguien más quiere recomendar? Sí. Graciela. Nosotros hicimos un video ¿Ya? de la estación ferroviaria que se hizo con mucho cariño para todos los vecinos y fue difícil igual hacerlo porque ningún vecino quería contar su historia porque sentía que era como demostrarle a los poderosos que como que estaban sufriendo. Entonces hubo que hacerlo en algún momento porque supuestamente se lo iba a mostrar al ministro que todavía no lo ve, pero ese video está en YouTube también y se llama Casas Copea, la lucha continua. Y obviamente no nos tenemos que olvidar de ver Nido Urbano, que es el documental que ayer se lanzó en el foro, que si bien muestra la experiencia en Argentina, si uno ve las similitudes que existen en la lucha de vivienda, entonces de verdad véanlo, ya se va a empezar a seguir difundiendo en diferentes espacios, así que buen documental, buena pieza. Yo creo que es importante igual ahí echarle una mirada a la experiencia argentina porque evidentemente es similar la problemática, pero también hay varias dimensiones organizativas en las que los compañeros y compañeras están harto más avanzados que nosotros. Entonces ahí tira el mismo. Bueno, aprovechamos de darles gracias a Yerko del Movimiento de Pobladores de Vivienda Digna, a Miki, que también es del movimiento, también al Cucho del Movimiento Solidario Vida Digna y a la Graciela de las Asambleas Populares de las Estaciones Ferroviarias. ¿Puedo Gracias. mandar un último? Por supuesto, Sí, a la mamá. Sí, un saludo. No, recordar que el martes 18 de julio tenemos una autogestión re importante como movimiento en la Maestra Vida, así que si le gusta la salsa, le gusta bailar, vaya a carretear y apoyar la autogestión de la zona sur. Así que están todos invitados. Vamos a estar todos ahí bailando en la Maestra Vida. Bueno. Alina, escucha. Ya, un saludo a todos los radioescuchas y bueno, nos encontramos en otro capítulo próximo de Alerta Educativa. Así termina un nuevo episodio de Alerta Educativa, un programa realizado por Centro Alerta y OPET, donde discutimos y reflexionamos sobre las experiencias del movimiento social. Escúchanos en un nuevo encuentro, acá, en Alerta Educativa. Que no te cuestiones nada, que trabajes con una empresa, que le creas a la prensa, que defiendas intereses de la clase burguesa. Nos tienen trabajando, así que no miren, no hablen.